Bueno, ya comenzamos. Les doy las bienvenidas a todos. Yo soy Brian Robert. Antes de comenzar con la charla, con la disertación, como todos saben, hoy es el Día del Himno Nacional, compuesto por Vicente López y Planas en 1812 y musicalizado luego por Blas Pareda un año después, en 1813. A continuación les compartimos un compilado realizado por los Ateneos de CRA, con jóvenes de distintos puntos del país, interpretado por ellos. Así que Ateneo CRA, si quiere compartir el video del himno. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad. A su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Bueno, ahora sí, luego del himno, les doy la bienvenida nuevamente. Como les había dicho, yo soy Brian Robert, soy actual presidente de Ateneos CARVAP, el movimiento joven de CARVAP. Para todos aquellos que no saben, somos los jóvenes que nos estamos capacitando para ser futuros dirigentes agropecuarios, futuros líderes agropecuarios dentro de la entidad de mayores que es CARVAP, que nuclea a Buenos Aires y La Pampa, a todas las rurales adheridas a ellos. En este proceso de formación tomamos 4 ejes principales
un eje gremial, un eje solidario, un eje de comunicación y un eje técnico donde se enmarca esta charla. A todos aquellos jóvenes que desean participar de los Ateneos o averiguar un poco más, saber de cómo estamos compuestos, qué actividades hacemos, hacemos congresos, viajes, como ya dije, capacitaciones, nos pueden buscar por las redes sociales, que tenemos presencia activa en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que todos aquellos que quieran interiorizarse nos pueden compartir y contactar a través de las mismas. Aprovecho para agradecer en primer lugar a Biogénesis Vagó, la firma que junto a Juan Cruz nos va a estar disertando, a la mesa de Ateneos Carvap y a Bir Lagos también, que son un poco los coorganizadores de esta actividad, y a Paloma Sánchez y Leandro Carrizo, que están del otro lado en el soporte técnico, un poco dándonos una mano con todo lo que es la tecnología y estos nuevos cambios que nos ha venido con este tema de la pandemia, y bueno, ha hecho que modifiquemos un poco nuestros hábitos, pero aquí estamos para seguir capacitándonos y poder llevar adelante nuestra tarea de la mejor manera. Así que, Paloma, si querés pasar el video institucional de Biogénesis, y después ya presentamos a Juan Cruz. Te invitamos a descubrir qué hay detrás de cada uno de los productos de Biogénesis Vagó. En Biogénesis Vagó nos esforzamos cada día por superarnos, por correr los límites, por alcanzar el máximo nivel. Te invitamos a que busques junto a nosotros cada día tu máximo potencial. Te vamos a acompañar en ese proceso. Bueno, muy bien, y ya entrando un poquito a la presentación de Juan Cruz Muriel, quien disertará hoy, médico veterinario de la Facultad de Tandil, diplomado en Medicina Productiva del Ganado Lechero por la Facultad de General Pico. En sus inicios se dedicó a la actividad privada en tambos, y desde 2010 comenzó a trabajar en Biogénesis, y desde hace ya 3 años es gerente de servicio técnico en Argentina, liderando un equipo de no menos de 12 veterinarios. Así que Juan Cruz, bienvenido y te cedo la pantalla, no sin antes recordarle que por favor apaguen los micrófonos y las cámaras. Las preguntas las pueden ir realizando por chat, nosotros después al final de la disertación, que durará más o menos 50 minutos, las iremos contestando y a medida que podamos le daremos lugar a todas. Si quedan algunas sin responder, luego pasaremos algún mail de contacto o teléfono para que las puedan evacuar ahí. Juan Cruz, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, te escucho perfecto. Gracias, Brian. Un agradecimiento, obviamente, a ustedes, a todo Carvap y al Ateneo. Sé que se mueven mucho.
estamos innovando un poquito, ¿no? Con todo este tema de la pandemia y de trabajar desde casa, así que vamos a tratar de hacerlo ágil y comprensible para todo el mundo. Voy a compartir ahora la pantalla para poner la presentación. Sí, Juan Cruz, aclaro también que me olvidé de aclarar que para ver la pantalla, por favor, busquen dentro de los participantes a Juan Cruz Muriel también, que es o sea, el mismo nombre que el disertante, y hay una que es la presentación. La tocan ahí y pueden ir siguiendo la pantalla a medida que Juan Cruz va disertando sobre la misma. Bien, ya estamos, Brian, ¿se puede ver? Decime si... Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, obviamente agradecer a todos los que, después de haber tenido seguramente una jornada laboral, se sumaron, ¿no? para escuchar esta presentación que surgió en su momento como una propuesta y veo que después se ha ido masificando a lo largo de todo el país e incluso hemos traspasado las fronteras, ya que hay gente conectada de otros países. En un principio pensamos en una charla para lo que es la pampa húmeda, ¿no? Pensado en el plan sanitario o en el manejo sanitario preparto de un rodeo en pampa húmeda. Seguramente va a haber cosas que estaremos mencionando que le van a ser de utilidad al resto, y quizás hay algunas otras que por ahí no tanto, pero me parece que es bien importante poder contar con la presencia de todos en este día. Bueno, hoy vamos a estar obviamente dando algunos conceptos sobre lo que es el manejo sanitario preparto en rodeos de cría, y esta es una imagen que me gusta mucho, que yo considero que resume un poco de alguna manera lo que debería suceder con la cadena de producción de la carne. Si bien sabemos que el objetivo de la cría es obtener un ternero por vaca por año, la cría es la base de un sistema de producción de carne, ¿no? Donde hay productores que se pueden ubicar en el eslabón más bajo de esa cadena, o sea, siendo criadores o estando integrados, ¿no? En esa cadena, haciendo una recría de esos terneros, una terminación para llegar, ¿no? A tener un producto que sirva tanto para consumo interno como para exportación. Y me parecía importante arrancar con esto y haciendo mención a que la cría es la base de todo ese sistema de producción de carne, pero que justamente estamos en eso, ¿no? En un sistema de producción de carne. Ahora, si vemos en Argentina, desde hace por lo menos 30, 40 años que los índices de destete no superan el 65% anual. Esto quiere decir que de cada 100 vacas que toman servicio, no se logra destetar más allá de 65 terneros, cuando tranquilamente podríamos lograr al menos un 75% de terneros. Sabemos que hay provincias que logran destetar el 80% de sus terneros y hay provincias que no logran superar el 30% de destete. Entonces, cuando vamos a encarar un tema sanitario o un manejo sanitario, me parece que es importante hablar de las pérdidas reproductivas que tenemos, ¿no? Y para centrarnos básicamente sobre un estrato de esas pérdidas reproductivas, ¿no? Lo que siempre decimos es que la merma es esa diferencia que existe entre el tacto y la aparición, o entre el tacto y el destete. Acá les muestro algunos trabajos de Martín Correa Luna, de INTA Venado Tuerto, donde vemos, ¿no? Que en un caso donde nosotros podemos tener un rodeo con 82% de preñez, 76% de parición y 70% de destete,
Tenemos un 32% de mermas totales, donde el 18% fueron vacas que no se preñaron, el 7% vacas que no parieron y casi un 8% de terneros nacidos que no se destetaron. O sea que tenemos una distribución de la merma, ¿no? De un 54% de vacas que no se logran preñar, 22% de vacas que no paren y un 23, casi 24% de terneros que no se destetan. Esto en algo que ellos le llaman un caso común, y en los casos que ellos estuvieron trabajando, como es el caso del CBI, la cría bovina intensiva, donde podemos apuntar quizás a tener mejores índices, 95% de preñez, 93% de parición y 91% de destete, vemos que las mermas básicamente se distribuyen de la misma manera. O sea que el gran porcentaje de mermas que tenemos, o más del 50% de las mermas que nosotros tenemos en Argentina, se deben básicamente a vacas que no se preñan, 23% vacas que no paren y 23% de vacas de terneros que no son destetados. Entonces, si analizamos un poquito este gráfico, vemos que podemos tener entre lo que es el servicio y el destete distintos momentos de pérdidas reproductivas, ¿no? Pérdidas que se dan como muerte embrionaria o abortos en una etapa prenatal, nacimientos de terneros prematuros o una muerte en el periparto, lo que yo pretendo es que en esta presentación nos enfoquemos sobre las pérdidas que ocurren, ¿no? Básicamente por el momento del año en el cual nos encontramos, donde tenemos las vacas que salieron del tacto preñadas y estamos encarando esa última parte de la gestación, la muerte que se da básicamente en terneros una vez que nacen hasta los primeros 30 a 35 días de vida. Si hablamos de lo que es manejo sanitario, ¿no? El manejo sanitario de un rodeo implica, no me está pasando, ahí está, me pasé de largo, perdón. El manejo sanitario de un rodeo implica llevar a cabo, ¿no? Un plan sanitario que esté destinado a lo que es la prevención, el control o la erradicación de algunas enfermedades que atentan tanto contra la salud como contra la productividad de un rodeo, ¿no? Sabemos que la aplicación de un plan sanitario disminuye los factores de riesgo que afectan la sanidad, que es un complemento, debería ser un complemento entre aquellas medidas de manejo que toma el productor y los diagnósticos que realiza el veterinario, que a través de la ejecución de un plan sanitario vamos logrando inmunidad individual que se traduce luego en una inmunidad poblacional, algo bien importante, que logramos de esta manera controlando o mitigando el impacto de algunas enfermedades, reducir grandes pérdidas económicas que producen las distintas enfermedades y carencias que solemos tener, y algo no menor es que el plan sanitario o el manejo sanitario de todo establecimiento debe ser diseñado y supervisado por un veterinario. El veterinario es quien tiene los conocimientos necesarios para saber cómo diseñar y ejecutar un plan sanitario en tiempo y forma. Entonces, el rol del veterinario en este sentido lo consideramos bien y bien importante. Realizar un plan sanitario o ejecutar un manejo sanitario implica tener algunas premisas, ¿no? En principio, tener una fecha de servicio, ¿no? Hablamos siempre de que tenemos que tener, o pretendemos tener un rodeo ordenado. Tener un rodeo ordenado habla de poder tener una fecha de servicio, un servicio tratando de que no sea más allá de los 3 meses. Si pretendemos lograr ese objetivo de obtener un ternero por vaca por año, nuestro servicio tiene que ser de no más allá de 3 meses, ¿no? Mientras estamos en servicio, esas vacas van a estar con sus terneros al pie, y estos terneros en esa etapa deberían
recibir las dosis de las primeras vacunas, el seguimiento de carencias minerales, para llegar al momento del destete ya con una base inmunitaria bien sólida y no llegar a dar las primeras dosis de vacuna o los primeros controles recién al destete, que es el momento quizás de mayor estrés que tienen los terneros. Entonces, si nosotros hacemos la aplicación de las primeras dosis de vacuna en esos terneros, cuando están al pie de la madre vamos a llegar al destete solamente con la necesidad de hacer algún refuerzo, algún control de parásitos y no mucho más. Importante en esa época también es el tacto, que el tacto no debe ser considerado simplemente como una herramienta donde el veterinario nos dice si la vaca está preñada o vacía, sino que es una oportunidad además para conocer lo que llamamos calidad de preñez, o sea, saber cómo se fueron preñando esas vacas durante los 3 meses de servicio. Esto es bien importante porque nos permite realizar una clasificación del rodeo en función de esas preñeces y para luego, en esta etapa donde estamos pensando ya en el plan sanitario preparto, poder ser lo más atinado posible. Si nosotros conocemos bien la distribución de la preñez, vamos a saber en qué momento tenemos que ejecutar el plan sanitario, y además vamos a saber si tenemos que hacer algún manejo diferencial desde lo nutricional, no solamente pensando en ese ternero que está por venir, sino también en el próximo servicio. Entonces, esto que lo llamé las etapas de la cría, me parece que son situaciones o momentos sumamente necesarios, ¿no?, para poder ejecutar un plan sanitario o un buen manejo sanitario. Entonces, ¿de qué depende el diseño de un plan sanitario? Y bueno, del sistema de cría elegido, del manejo propio de cada productor, de los antecedentes previos que tengamos de algunas enfermedades o de aquellas enfermedades que pretendemos que no ingresen a nuestros rodeos, de la zona o ubicación geográfica. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad que quizás es más preponderante en rodeos de lo que es Pampa Húmeda, Entre Ríos. Si bien tenemos algunos casos de lo que vamos a abordar, que es diarrea neonatal, en campos de Formosa, por ejemplo, no es una enfermedad. ¿Sí? Disculpame que te interrumpa, lo que pasa que hay mucha gente que no puede ver la presentación. Lo que pasa es que si comparten las pantallas es como que se descompagina la presentación y, digamos, se corren todas las alineaciones. Yo no sé si lo pueden llegar a ubicar, tienen que ir dentro de lo que son participantes y buscar a Juan Cruz Muriel. Son dos, uno donde está la persona y otro donde está la presentación. Tocan esa pantalla y la fijan y ahí lo van a poder seguir la presentación. Y le pedimos por favor que no compartan sus pantallas personales ni que activen sus audios porque, bueno, se prioriza la última pantalla que se comparte y se va a desemprolijar todo. Brian, yo la compartí como la habíamos intentado hoy a la tarde, como pantalla completa. ¿Considerás que hay alguna diferencia si lo hacemos de otra manera? No. No sé si alguno de los chicos de técnica de Ateneo CRA pero yo creería que no. O sea que la presentación venía bien hasta que bueno, se compartieron algunas pantallas y acá me dicen que se ve bien así, por el chat. ¿Se ve bien? Sí. Okay. Así que, si te parece... Sí, no cambia nada. Si cambia la forma de compartir, no va a cambiar nada, porque toma, como vos decís, la última que se compartió. Perfecto. Pedimos que fijen la pantalla con la chinche que sale del medio cuando estén en la presentación. Tienen 3 iconos al medio de la pantalla, fíjenlo, así podemos continuar. Bien, acá me acaban de decir por el chat que se ve bien, así que si te parece, Juan Cruz, disculpame la interrupción, pero bueno, por favor, vuelvo a recalcar esto, no compartan sus pantallas personales porque si no pasan estas cosas y se desaprovecha parte de la presentación. Así que, Juan Cruz, por favor, proseguí y disculpame la interrupción. Bueno, continuamos entonces. Gracias por el freno, porque me parece que venía medio rápido. Bueno, continuamos. Entonces, el diseño de un plan sanitario, como les decía,
va a depender obviamente del sistema de cría elegido y del manejo de cada productor, de los antecedentes, ¿no?, previos que tengamos de algunas enfermedades recurrentes o de otras enfermedades que de repente pretendemos que no ingresen al rodeo, y como les decía, también de la zona y ubicación geográfica. En esta zona, por ejemplo, no se vacuna de rabia pareciante, y en el norte del país sí se vacuna de rabia pareciante, por hacer una diferenciación. Obviamente que es imprescindible tener un servicio estacionado, lo acabamos de ver. Si nosotros no tenemos un rodeo que esté estacionado y que podamos conocer la fecha de tacto, el inicio de los partos, la fecha de servicio, los destetes, es imposible ejecutar un plan sanitario tratando de que el plan sanitario, las vacunas que nosotros estemos aplicando, abarquen a la mayor cantidad de animales posibles en el momento óptimo donde lo necesitamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos prevenir y controlar? Bueno, tenemos para un rodeo un montón de enfermedades, sean infecciosas, parasitarias o carencias. Yo acá puse algunas de las que considero que podemos prevenir o controlar mediante la ejecución de planes sanitarios, y nos vamos a centrar básicamente en lo que es diarrea neonatal de los terneros, una enfermedad que probablemente sea la principal causa de muerte de terneros en las primeras semanas de vida, que tiene un gran impacto económico, no solo por la muerte de terneros que ocasiona, sino también por los gastos en lo que es tratamiento, los honorarios profesionales, las horas del personal que tiene que estar destinado a el tratamiento de estos terneros, sino que también, además, en aquellos terneros que fueron afectados tenemos un retraso, ¿no?, en el desarrollo y en el crecimiento, siendo terneros más livianos al destete, y se calculan pérdidas de hasta 10 kilos por animal enfermo. Y otra de las problemáticas que vamos a estar abordando o haciendo mención para contemplar dentro del manejo sanitario preparto es la carencia de cobre, algo bien importante, sobre todo por las fallas en el sistema inmunológico que genera una carencia de cobre, trayendo como consecuencia una menor ganancia diaria de peso, pudiendo tener diferencias de hasta 17 kilos por ternero en zonas donde se presenta la carencia con gran severidad. Entremos entonces en lo que es diarrea neonatal de los terneros. Como les dije, esta es la principal causa de muerte de terneros en las primeras semanas de vida, y por ende seguramente es responsable de gran parte de esa merma que vimos, de ese 23% de menos de terneros que se destetan, ¿no? Está definida generalmente como una enfermedad de etiología compleja y multifactorial, que afecta a los terneros desde las primeras 12 horas de nacido hasta los 30 a 35 días de vida, que lo que se observa clínicamente es una diarrea profusa y acuosa, que va llevando a que los terneros sufran una deshidratación progresiva, entrando en una acidosis metabólica, y si esos terneros no son tratados a tiempo, luego de un tiempo de postración, se da la muerte de los terneros. Para lo que es la presentación de un brote, dependemos también de algunos factores predisponentes, no solamente la presencia de agentes infecciosos, sino que hay factores predisponentes como factores inmunológicos, climáticos, de manejo, nutricionales, que contribuyen a la presentación de esta enfermedad, que puede tener una incidencia de hasta el 60%, ¿no?, y una mortalidad variable llegando muchas veces o en algunas ocasiones a el 20% de mortalidad. Entonces estamos hablando de una enfermedad que está, sobre todo lo que es pampa húmeda, suele estar muy presente y puede ser muy agresiva si no contemplamos algunas de las causas, factores predisponentes que vamos a estar revisando. Dentro de esos factores predisponentes, los factores inmunológicos que nos condicionan es el tipo de placenta que tiene
el bovino. Sabemos que el bovino, por su tipo de placenta, no permite el paso de la inmunidad o de los anticuerpos desde la madre al feto cuando está en el útero, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en los humanos. Entonces, esto ya es una primer limitante que tenemos, ¿no? El ternero, para adquirir la inmunidad y la experiencia inmunitaria de la madre, depende del calostro, y en este caso la disminución en la cantidad de calostro por una baja nutrición de la madre es uno de los factores predisponentes, una mala calidad de calostro también, debido a ausencia de vacunaciones previas, o fallas en lo que es la absorción normal de anticuerpos calostrales. Esto puede ser por un retraso de la ingesta. Vamos a ver cómo una distosia, un parto prolongado, puede hacer que ese ternero no se pare en tiempo y forma a mamar la cantidad de calostro suficiente que necesitamos, y eso es un factor que predispone la presentación de diarrea neonatal de los terneros. Así como también fallas en la vacunación de esos vientres, lo que decíamos hoy, si nosotros no tenemos un rodeo ordenado, con una aparición que esté en 3 meses y tenemos 5 meses de servicio, con la vacunación no le vamos a estar atinando en el momento adecuado al grueso de las vacas, y vamos a tener vacas con menor concentración de anticuerpos en el momento de generar el calostro. Como lo que es factores ambientales, la alta carga animal, o sea, el hacinamiento, la aparición en lugares reducidos es un factor predisponente, así como los campos bajos, anegadizos, potreros que hayan tenido antecedentes de diarrea, sobre todo para el uso de vaquillona, son predisponentes de la presentación de diarrea neonatal de los terneros. Dentro de lo que es agentes etiológicos, la gente del Laboratorio Diagnóstico Azul, acá en Provincia de Buenos Aires, me compartió sus datos, ¿no?, sobre más de 1.600 brotes o muestras que ellos recibieron desde el año 95 hasta el 2019. Podemos ver que tanto rotavirus bovino como Escherichia coli enteropatógena son de los principales agentes etiológicos responsables, diría, de casi el 50% de las diarreas de los terneros, ya sea presentándose como un agente etiológico único o en combinación. De lo que es rotavirus, podemos decir que es el virus que afecta dentro de las primeras 2 semanas de vida y hasta 3 semanas de vida a los terneritos. Escherichia coli también. Enteropatógena es una de las bacterias que puede actuar de forma primaria o secundaria, pero generalmente rotavirus actúa como agente primario y predisponente, lesionando, ¿no?, lo que es el intestino de los terneros, y de esa manera tenemos un síndrome de mala absorción, dejando leche parcialmente digerida en el intestino, lo que agrava aún más todavía el cuadro de diarrea. Otro de los agentes etiológicos que se diagnostica con frecuencia, y sobre todo en lo que es tambo, pero también en campos de cría, es Cryptosporidium, que es un protozoario y que, como vemos, afecta a partir de la 2ª semana de vida. Estos datos que nos comparte la gente de Azul son coincidentes, ¿no?, con investigaciones de INTA. Hay de acá de INTA Balcarce 2 o 3 estudios donde muestran más o menos la misma participación de agentes etiológicos, con rotavirus siempre presente, y les diría que es uno de los estudios más completos, es un tanto viejo, es publicado allá en la década del 90, pero es uno de los estudios más completos que tenemos en Argentina, donde se estudiaron, ¿no?, 452 heces de terneros con diarrea, en 36 rodeos de cría y 33 rodeos de tambo de 5 provincias, donde rotavirus está asignado como el principal agente etiológico. Acá
me parece oportuno mencionar que figura un 0% de lo que es Escherichia coli K99, y esta es distinta de la enteropatógena que veíamos en los diagnósticos anteriores del Laboratorio Azul. La incidencia de Escherichia coli K99 en Argentina es bajísima, les diría, pero es distinta. En este estudio no se encontró K99, es distinta de la enteropatógena. Bueno, si nos metemos en lo que es el control de diarrea neonatal de los terneros, vamos a hacer un breve repaso, porque no estamos todavía en época de parición como para meternos en lo que es el tratamiento de diarrea, pero es oportuno mencionar, ¿no? Uno debería hacer una revisación clínica de ese ternerito para establecer básicamente el grado de deshidratación que tiene. Si un ternero está con diarrea, lo que está sufriendo es un proceso de deshidratación, y poder establecer el grado de deshidratación es bien importante, observando mucosas, los vasos episclerales de los ojos, el hundimiento de esos ojos, ¿no? A través de la prueba del pie, haciendo un pellizco, tratando de ver cuál es el retorno, cuánto tarda en volver a la normalidad la piel, y realizar la toma de temperatura. Esto nos va a dar una idea de si estamos en presencia de un proceso infeccioso o no. Una vez que logramos establecer esto, ¿no? El grado de deshidratación que puede tener un ternero, es bien importante tratar de encontrar esos terneritos a tiempo. O sea, si nosotros los encontramos con una deshidratación leve, la rehidratación de esos terneros, que yo sé que es bastante más complejo ejecutar este proceso, que siempre decimos que la rehidratación es la clave del tratamiento de la diarrea. Ahora, en rodeos de carne es bastante bien difícil hacer rehidratación, siempre se opta por otro tipo de tratamientos, se recurre a otro tipo de tratamientos, porque las posibilidades de rehidratar a un ternero en campos de cría a veces es limitada. Bueno, imagínense que si nosotros no tenemos una buena frecuencia de recorridas y nos estamos encontrando con terneros con una deshidratación de moderada a grave, levantar ese ternero es bastante más difícil de que si encontramos un ternerito con una deshidratación leve, donde la vía oral todavía la tenemos activa y puede ser eficaz. Entonces, hay que tener en cuenta que un ternerito, cuando nace, el 75% de su peso es agua, que si está con un proceso de diarrea se está deshidratando, y tenemos que reponer esos líquidos y esos electrolitos mediante la utilización de sales rehidratantes, que tienen que tener sodio, que tienen que tener cloro, potasio, ¿no? Y que las tenemos que tratar de dar a una temperatura acorde para ayudarlo a ese ternerito, ¿no? Otras sugerencias de tratamiento es la utilización de antiinflamatorios no esteroideos para lo que es bajar fiebre. Si tomamos temperatura y el ternero tiene una temperatura superior a los 39 grados, vamos a tener que hacer un tratamiento con antibiótico. Lo ideal siempre es tomar muestras por parte del veterinario, mandar al laboratorio a analizar, y en función del antibiograma hacer la elección del antibiótico. Por eso siempre es bueno mandar muestras para saber a qué tenemos sensibilidad, a qué antibióticos tenemos sensibilidad y a qué antibióticos por ahí en nuestro campo está desarrollando resistencia, porque muchas veces no hay tiempo de tomar una muestra y mandar a analizar, pero cuando empiezan los primeros casos de diarrea es importante mandar alguna muestra para empezar a tener una idea de cuál es el antibiótico que nos puede funcionar. La terapia con antiinflamatorios es bien importante para bajar fiebre, para calmar dolor. Nosotros necesitamos que ese ternerito se recupere y vuelva a mamar lo antes posible, y se recomienda en algunos casos la aplicación de lo que son antidiarreicos orales, básicamente a modo de secuestrantes de toxinas a nivel de la luz intestinal.
Si lo pensamos desde lo que es el control, tenemos que pensar en 3 puntos básicamente, ¿no? Sabemos que la enfermedad es compleja, que depende de varios factores para su presentación, pero en líneas generales, abordando 3 puntos, podemos decir que estaríamos haciendo el máximo esfuerzo para controlar esta enfermedad. Uno de esos puntos es la de reducir el grado de exposición de los terneros a los agentes etiológicos. Esto lo vamos a lograr mediante la utilización de potreros, ¿no? Para el parto que no hayan tenido una ocupación reciente, sobre todo si vamos a estar destinando a las vaquillonas, habría que evitar el uso de potreros con antecedentes de enfermedad, tratar de disminuir la carga instantánea. Se habla de no tener menos de 300 metros cuadrados por vaca. Esto en rodeos muy grandes o en campos, firmas grandes, manejar rodeos de 100 vacas se torna complicado, básicamente por una cuestión de apotreramiento, pero si uno pudiese manejar rodeos más chicos, nos facilita para el empleado que está haciendo la recorrida una identificación temprana y certera de esos terneros cuando inician con un proceso diarreico, y sería ideal cuando tenemos terneros enfermos, ¿no? Mandarlos a un potrero, un lote lazareto, ¿no? Apartar esos terneros afectados con sus madres, básicamente para evitar la diseminación de más agentes etiológicos en el resto del rodeo. Otro de los puntos que tenemos que tratar de tener en cuenta es el aumento de la inmunidad inespecífica, ¿no? Es bien importante cuidar el nivel nutricional de las vacas y vaquillonas durante los últimos 60 días de la gestación. Hoy hablábamos un poquito de la importancia del calostrado, ¿no? Y de que los terneros, a diferencia de lo que sucede en humanos, necesitan del calostro para adquirir esos anticuerpos, esa inmunidad. Se logra a través del calostro, no tenemos la posibilidad de que eso suceda a través de la placenta. Entonces, el calostrado de los terneros es algo sumamente necesario. Si nosotros cuidamos el nivel nutricional de las madres en los últimos 60 días, vamos a estar asegurándonos de tener una buena cantidad y calidad de calostro en esas vacas para que cuando nazca el ternerito pueda adquirir los anticuerpos necesarios para sobrevivir durante esos primeros meses de vida. Tenemos que hacer una buena selección de toros y de vaquillonas, evitar lo que es las distocias. Hablábamos hoy de que una distocia o un parto prolongado hace que ese ternerito no se pare en tiempo y forma a mamar calostro, con lo cual nos predispone a tener fallas, ¿no? En la absorción de esos anticuerpos. Por lo tanto, es bien importante lo que decíamos de intensificar durante lo que es la aparición, las recorridas por parte del personal para identificar vacas que estén con problemas para parir y asegurarnos luego de que mamen calostro. Y lo que es el aumento de la resistencia específica o el tercer punto de importancia en lo que es el control integral de la diarrea neonatal de los terneros es la vacunación. Nosotros sugerimos la vacunación de vacas y vaquillonas con 2 dosis, ¿no? de vacuna 60 y 30 días antes del parto.
que tengan en su composición a los principales agentes etiológicos, o sea, estamos hablando de rotavirus y de Escherichia coli. En ese sentido, insistimos con la vacunación, ¿no?, de vacas y vaquillonas con 60 y 30 días antes del parto, y en algunos establecimientos donde podemos llegar a tener alta incidencia de diarrea en los primeros meses, o que ya sabemos que de años anteriores hemos tenido grandes problemas con diarrea, o bien, como hablábamos hoy, rodeos donde el servicio esté un poco más extendido, probablemente se haga necesaria una tercera dosis a las vacas cola de parición, porque la vaca cola de parición, como vamos a ver en un gráfico más adelante, va a estar generando o le va a quedar la vacuna a mucha distancia de su momento de parto, y además ese ternerito que nace al final, ya con un 75 u 80% del resto de los terneros nacidos están naciendo en un ambiente ya bastante más contaminado. Acá vamos a ver un trabajo sumamente importante que se hizo en Argentina, allá por el año 2004, por gente de INTA, donde la verdad que gracias a todos estos estudios se ha podido desarrollar muy buenas herramientas, muy buenas vacunas y muy buenos métodos de control de la potencia de las vacunas. Este es un estudio que se hizo, el modelo ternero descalostrado, que nos permite o nos permitió conocer cuál es el grado de protección que tienen las vacunas ante un brote, y acá se armaron 3 grupos, ¿no? Terneros que no recibieron calostro, terneros que recibieron calostro de vacas o calostro sin inmunizar, y un grupo de terneros que recibió calostro de vacas vacunadas, de vacas inmunizadas, y podemos ver en los resultados que en los 3 grupos de animales hubo excreción viral, o sea que independientemente de si la vaca recibió la vacuna y el ternero mamó calostro, vamos a tener excreción viral, o sea, circulación viral en los rodeos va a ocurrir, pero fíjense que cuando vemos el grado de afectación, los animales que no recibieron calostro o que recibieron calostro de vacas sin vacunar se afectaron en un 100%, obviamente que este fue un estudio donde se calostró o no se calostró a los terneros, y luego se hizo una infección experimental, ¿no? Se hizo una descarga de rotavirus para ver el grado de afectación, y fíjense que los terneros que recibieron calostro inmune se afectó el 60%, o sea que podemos decir que tenemos un 40% menos de afectados. Lo otro interesante es los días que transcurrieron desde la infección al inicio de la diarrea, donde podemos ver que un ternero sin calostrar se enferma rápidamente, mientras que un ternerito que haya mamado calostro inmunizado tarda 6 días en enfermarse, y la duración de la diarrea también es realmente significativa. Acá es donde radica la importancia, ¿no?, de vacunar a los vientres contra esta enfermedad antes del parto. Vamos a tener una reducción en la incidencia de diarrea, de casos de diarrea, y casos más leves de diarrea. Lo que nosotros vamos a estar evitando es la muerte de ternero, le vamos a estar dando chances a ese ternero de poder recibir un tratamiento o de sobrellevar la diarrea, dependiendo de la agresividad del agente etiológico, ¿no? Pero de que no se nos mueran esos terneros. Acá vamos a ver cortito un ensayo que se hizo también en INTA Castelar con nuestra vacuna, con lo que es Rotatec J5, sobre 2 grupos de vacas vacunadas y vacas sin vacunar. Se hicieron 2 aplicaciones, ¿no?, 60 y 30 días antes del parto, y podemos ver cómo cuando se le hizo extracción de sangre para medir anticuerpos específicos contra el rotavirus, vemos que el pico de inmunidad lo estamos logrando 60 días después de la segunda dosis, ¿no? Ese pico de inmunidad que ustedes ven ahí al día 60,
se logra a través de la aplicación de 2 dosis 60 y 30 días antes, y también podemos observar que hacia el día 90 esa inmunidad va cayendo. Ahí también radica la importancia de ser bastante atinado con el momento en el cual realizamos la aplicación de la vacuna. O sea, la aplicación de la vacuna no tiene que ser azarosa, sino que acá empezamos, como dijimos hoy, en el tacto, haciendo una clasificación de esa preñez y siendo luego atinados en el momento en el cual vamos a dar las vacunas preparto para lograr que la mayor cantidad de vacas esté en pico de inmunidad en el momento de generar el calostro. El calostro sabemos que se forma, o la calostrogénesis, 20, 15 días antes del parto. Entonces, si nosotros somos atinados con ese plan sanitario, con esa aplicación de vacuna, vamos a estar logrando que esas vacas paran con una buena concentración de anticuerpos específicos para lo que es diarrea en el momento de parir y en el momento de que el ternero los necesite a través del calostrado. Bueno, continuando con lo que debería ser un plan sanitario preparto, vamos a hablar de una suplementación estratégica, que es la suplementación con cobre antes del parto. Hablemos un poquito de lo que es la hipocuprosis o la carencia de cobre. Esto básicamente se da por un bajo aporte de cobre en la dieta. La carencia de cobre puede ser simple o puede ser condicionada, ¿no? Simple, cuando tenemos menos de 10 partes por millón de cobre en esa dieta, o condicionada cuando tenemos exceso de otros minerales, como puede ser el molibdeno, el azufre, el hierro, que lo que hacen es limitarnos la absorción normal de cobre a nivel del sistema digestivo. Entonces, nos termina generando una carencia de cobre condicionada. En Argentina les podría decir que la mayoría de las carencias de cobre es del tipo condicionado por exceso de molibdeno o de azufre, y esto suele darse en animales que están en pastoreo sobre gramíneas, en campos bajos, ¿no? En años de excesos hídricos o campos que tienen agua de mala calidad. Todo este bajo aporte o la hipocuprosis vamos a llegar cuando tenemos un bajo aporte, pero además tenemos un momento de alto requerimiento, como puede ser el crecimiento en un ternero o en un novillito, o durante la gestación. Ahora, lo que es la carencia de cobre la podemos explicar haciendo una analogía con esta figura bien conocida por ahí por todos, el efecto iceberg, donde nosotros vemos una parte que puede ser bien chiquitita, ¿no? Que es la parte clínica o lo que observamos en los animales que están con una carencia de cobre, como puede ser la despigmentación de los pelos, o lo que se llama cromotriquia, ¿no? Que es uno de los signos que suele ver el productor para decir que está con una carencia de cobre, o diarreas, deformaciones osteoarticulares, fracturas espontáneas. Toda esa es la parte clínica, pero como vemos, la parte clínica suele ser bien chiquitita, muchas veces debajo del agua está lo más grueso, ¿no? Lo que no vemos, que son esas pérdidas subclínicas que nos pasan una factura bien grande y que muchas veces pasan desapercibidas y que muchas veces se dan antes de llegar a tener un animal con el pelo arratonado, ¿no? Y esas pérdidas subclínicas son las menores ganancias de peso, la menor resistencia a las enfermedades, básicamente por fallas del sistema inmune y fallas en la eficiencia reproductiva. No sé si ahí se está viendo, porque tengo un cartelito yo acá, voy a poner ocultar, ahí está. Ahí creo que se ve mejor. Entonces, la carencia de cobre está clara que la vamos a tener en nuestros campos, que muchas veces va a depender de el tipo de agua que tengamos, del tipo de suelo o del año, pero que es bien importante su corrección, básicamente para que no nos pase factura
¿no? Sobre aspectos bien importantes como son estas pérdidas subclínicas, que creo que son las más importantes. Bien, como dijimos, la carencia se asocia a un exceso hídrico, eso en este momento del año, ¿no? Hacia el invierno, de otoño hacia invierno, entramos como en una etapa de balance negativo de cobre por los excesos hídricos y los encharcamientos, muchas veces que no llega a secarse, hace que comencemos a tener exceso de otros minerales y que nos limiten la normal absorción del cobre. Entonces estamos entrando en una época de menor disponibilidad de cobre para el animal, sumado, ¿no? En el caso de la gestación, a que en esta última etapa, en el último tercio de la gestación, es cuando se da la transferencia de cobre desde la madre al feto a través de la placenta. Esto parece gracioso, pero hablábamos de que en el caso de la vacuna los anticuerpos no pasan a través de la placenta, en el caso del cobre sí tenemos esa posibilidad. El cobre es necesario, ya que la leche tiene bajísimas concentraciones de cobre y el ternerito cuando nace al principio es un lactante, entonces necesitan nacer con una reserva de cobre. Esa reserva se genera en el hígado, y el momento en el cual la madre se asegura que su ternerito nazca con una adecuada reserva de cobre es en el último tercio de la gestación. Entonces, estamos en un momento del año donde está sugerida la aplicación de o la suplementación con cobre a la vaca antes del parto, ¿no? Básicamente porque tenemos en esta época del año, una baja en la disponibilidad y tenemos un aumento en los requerimientos porque la madre le tiene que hacer transferencia de cobre al feto. Dependiendo, y esto de repente todavía no lo mencioné, pero no hay recetas que puedan abarcar. Sería mucho más fácil si tuviésemos una receta para la ganadería de todos los lugares, de todos los establecimientos, ¿no? Todos los establecimientos en este sentido son distintos, y la carencia de cobre o las necesidades de suplementar van a ir variando de acuerdo a lo que nombramos antes, ¿no? Al tipo de agua, al tipo de suelo, ¿no? Que tengamos, y ahí vamos a determinar las necesidades, pero en líneas generales siempre hablamos de que una vaca debería recibir una dosis de cobre al tacto, una dosis preparto, una dosis antes del servicio. Si estamos en campos, como suelen ser los campos de Cuenca del Salado, o también sur de Córdoba, que tenemos diagnóstico de interferencia con molibdenos, quizás antes del parto se necesite de más de una dosis, pero en líneas generales, con esas 3 dosis estaríamos haciendo una buena cobertura. Entonces estamos en un momento donde deberíamos hacer una suplementación. Y por último vamos a hablar cortito de lo que es el control de esta parasitosis, que son los piojos, que es un momento donde se presentan otoño-invierno. Sabemos que tenemos 2 tipos de piojos, sobre todo en esta época donde empieza a haber más humedad ambiente, menos luminosidad, los animales tienen el pelo un poquito más largo, entran como en cierto estrés los animales, se dan las condiciones para que las piojeras emerjan y se dé esa posibilidad de contagio, porque muchas veces las vacas van a estar hacinadas alrededor de una única fuente de alimento. Puede ser un silaje, se está utilizando mucho el silaje en bolsones para que las vacas vayan a comer, o cuando venimos con poco pasto y tenemos que suplementar con rollos. Todo eso favorece a que podamos tener contagio. El diagnóstico de esta parasitosis es relativamente sencillo. Se hace obviamente por observación directa de los piojos sobre el animal, y esto que le genera al animal, obviamente, un estado de irritación y nerviosismo, ya que le molesta, está lamiéndose todo el tiempo, rascándose. Eso hace que muchas veces nos encontramos con animales con depilaciones en cogote, ¿no? Y todos los postes flojos.
Para lo que es tratamientos, de acuerdo al tipo de piojo que podamos llegar a diagnosticar, sabemos que el uso de una ivermectina nos va a ayudar básicamente solo contra lo que es piojo chupador, al piojo masticador no le vamos a estar dando. Para hacer un control de ambos tipos de piojo deberíamos hacer un baño, ya sea a través de un purón o un baño por aspersión. Lo que sí, dependiendo del producto que utilicemos, vamos a tener que hacer un nuevo control o un nuevo tratamiento entre los 10 y 15 días, básicamente porque nosotros cuando hacemos un tratamiento le vamos a estar pegando al piojo, pero no a la liendre, y si no repetimos el tratamiento, esa liendre tiene capacidad luego de volver a poner huevos. Entonces, tenemos que ser precisos. Nosotros tenemos alternativas que tienen buen poder residual, que tienen una combinación de drogas formuladas sobre una matriz, ¿no? que nos permite tener largo poder residual y si agarramos a la piojera de manera incipiente, o sea, cuando está iniciando todo esto, con un solo tratamiento podemos ser efectivos contra esta parasitosis. Bueno, entrando en la última parte, o en las conclusiones, vamos a repasar básicamente lo que sería o la recomendación de plan sanitario al preparto, con la aplicación de vacunas 60 y 30 días antes del parto para lo que es control de diarrea neonatal, la aplicación de al menos una dosis de cobre, podemos aprovechar ese encierre y hacer la aplicación de vacuna para diarrea y cobre, y en el caso de tener que controlar algún piojo, podría ser la aplicación de un purón para tener un control efectivo. Esto, hoy me puse a calcular, estamos hablando de un costo un poco menor a 1,5 kilos de ternero, obviamente que son valores referenciales, pero me parecía importante hacerles ver que la inversión en un plan sanitario para esta época preparto, que apunta a prevenir muerte de animales y a evitar que los animales se nos vean afectados terriblemente, tiene una inversión relativamente baja, porque con 1,5 kilos de ternero estamos haciendo un adecuado plan sanitario preparto. Les diferencié ahí lo que es más o menos el costo para que vean que la doble aplicación de vacuna es la que se lleva quizás la mayor parte de ese costo de plan sanitario, y que lo puedan diferenciar. Obviamente que estamos hablando de un plan sanitario con nuestros productos, son productos de alta calidad y que tienen más o menos esos valores de referencia. Esto se los muestro básicamente, es un trabajo que hicimos hace un tiempito, puede haber algún número a modificar, pero en líneas generales seguimos más o menos con los mismos stock. Está acá lo que les muestro, es básicamente la adopción de uso de vacunas en distintos síndromes. Fíjense, si nos centramos en lo que es diarrea neonatal, vemos que a nivel de Argentina se usan solo 6 millones de dosis de vacuna para diarrea neonatal, ahí lo voy a marcar con la flecha, cuando se deberían estar usando cerca de 27 millones de dosis, o sea que tenemos una brecha o una falta de adopción de 21 millones de dosis. Estamos hablando de que es una vacuna, la vacuna de diarrea neonatal, que tiene una adopción solamente del 21%. Fíjense que en el caso de brucelosis, la adopción de tecnología o la adopción de vacunación, en función del stock que estamos hablando, ¿no? Acá, doy la flecha, fíjense que se usan 6 millones de dosis, cuando el potencial de uso sería de 7 millones, que son más o menos la cantidad de hembras que se vacunan una vez en la vida, o sea, estamos en un nivel de 80% de utilización, las vacunas clostridiales 73% de adopción, todavía hay margen para crecer en la aplicación de
de vacunas clostridales, pero cuando nos vamos a vacuna reproductiva, cuando nos vamos en este caso a vacuna de diarrea neonatal, estamos en una utilización solamente de 6 millones de dosis, cuando se deberían dar 27 millones de dosis. O sea que cuando hablamos de ejecutar un plan sanitario para prevenir una enfermedad que nos pasa grandes facturas, el nivel de adopción de esta tecnología, que como pudieron ver, da tremendos resultados, es bajísimo. En esto también tenemos que hacer una reflexión. Por último, les hago un breve resumen, pero un rodeo debería poder contar con el asesoramiento veterinario de forma permanente, ejecutar un plan sanitario productivo, ¿no? Obviamente que ejecutado por personal capacitado. Si no tenemos una buena aplicación de productos veterinarios, los productos, por más buenos que sean, van a fallar. Entonces, este productor podemos decirle que en realidad, en lugar de estar haciendo un gasto, va a estar haciendo una inversión sanitaria productiva, ¿no?, para aumentar la productividad de ese rodeo. Bueno, con esto vuelvo a la imagen del principio, y termino diciéndoles que la calidad, ¿no?, de nuestro trabajo en cada proceso se ve reflejado en la calidad de carne que pretende el consumidor, que es, en definitiva, quien demanda el producto que estamos pretendiendo generar desde la base de la cría. Muchas gracias, y le doy espacio a Brian para que me diga si hay algunas consultas o preguntas al respecto. Desde ya les agradezco. Ha sido un placer y creo que salió muy prolijo, no hemos tenido prácticamente interrupciones, así que, bueno, quedo a disposición. Ahí tienen mis datos de contacto por cualquier otra inquietud que pueda llegar a surgir y no terminemos de evacuar en este tiempo. Bueno, Juan Cruz, muchas gracias, perfecto todo, la verdad que una disertación bárbara. Este sería el momento donde nos paramos y te aplaudimos, pero bueno, va a estar medio complicado, pero quiero que sepas que ya hay gente que me escribió por WhatsApp o mismo en el chat felicitándote por la calidad de la disertación. La verdad que se nos llenó la plataforma, tiene cupo para 250 personas y bueno, se cumplió el cupo. De todas formas, decirle a toda esa gente que no se pudo conectar, que la misma charla fue grabada y se pasará directamente después por alguna plataforma de Carvap, de carvap.org, www.carvap.org, después luego pasaremos el link y la dirección. Hubo gente de muchos lados del país, incluso de países vecinos, de Paraguay, Panamá, Uruguay, de Bolivia, no me quiero olvidar de ninguno, así que la verdad que muy contentos todos por la sintonía que hubo con la gente que se pudo conectar. Si te parece, tengo acá anotadas algunas preguntas y después dejas algún contacto para algunas preguntas que queden sin responder o que no lleguemos a contestar, si te parece. Te las voy haciendo y vos las vas contestando. Bueno, dale, Rodrigo Núñez Piña pregunta. Sí, ¿Me escuchás bien? Sí. Hola, ¿me escuchás bien, Juan Cruz? No, ahí se cortó. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí se cortó, Brian. ¿Ahora me escuchás? Te escucho ahora. Repetime la pregunta, por favor. Rodrigo Núñez Piña pregunta si al vacunar el ternero mientras aún está lactando no genera problemas con anticuerpos calostrales. Bueno, no, en ningún momento hicimos, si se entendió así, corregimos, pero en ningún momento hicimos la indicación de vacunar al ternero. Básicamente estuvimos hablando de que esta es una enfermedad que afecta al ternero desde las primeras 12 horas de nacido, por lo tanto, llegaríamos tarde si decidimos vacunar al ternero. En este caso, para esta enfermedad, que es diarrea neonatal, la recomendación es la vacunación de la madre. Si nosotros incluso de nacido el ternero le diéramos una vacuna,
esa vacuna en levantar anticuerpos tardaría 7 días, por lo cual también estaríamos llegando tarde porque, como vimos, rotavirus y Escherichia coli afectan la primera semana de vida. Entonces, esta es una enfermedad que no se vacuna el ternero, se vacuna la madre. La primera vacuna del ternero es la teta de la vaca. Perfecto, Juan Cruz. Tomás Gutiérrez nos pregunta, bajo el concepto de programación fetal, ¿crees que se podría optimizar la salud neonatal sumado a lo que comentaste en la disertación? Bueno, mi fuerte no es la parte nutricional, pero hay ya suficiente evidencia que indica que una buena nutrición desde el momento de la concepción y del preparto nos asegura, ¿no?, que un ternero que su madre recibió buena nutrición va a nacer en buenas condiciones, va a poder mamar calostro de buena calidad y está menos expuesto a sufrir enfermedades. Hay varios trabajos al respecto. Perfecto. Matías Lanz nos pregunta si podrías explicar la diarrea y deshidratación en casos de destete precoz o hiperprecoz. Es que si estamos hablando de un destete hiperprecoz, estoy imaginando un animal de 60 días, por lo tanto, habremos pasado de repente lo que es el momento de diarrea neonatal por agentes infecciosos, ¿no? O sea, podemos llegar a tener algún caso de diarrea por salmonelosis o incluso por Escherichia coli, pero el momento más crítico, que es esas primeras 3-4 semanas de vida del ternero, en el caso de lo que es un destete hiperprecoz, el ternerito estaría al pie de la madre todavía. O sea, estamos hablando de una enfermedad que afecta bien temprano. Ya cuando nosotros pasamos a un destete precoz, yo lo primero que imaginaría si tenemos un cuadro de diarrea es cómo están comiendo esos animales, ¿no? ¿Qué están comiendo esos animales y cómo están comiendo? Básicamente para descartar primero, antes que lo infeccioso, lo nutricional. Perfecto, Juan Cruz. Ricardo Grigoli pregunta, ¿cómo rehidratar un ternero en un rodeo de cría de forma práctica? Y mencionante antidiarreicos orales. ¿Los inyectables por qué no se recomendarían? Bueno, la realidad es que, como hicimos mención, el tratamiento o la rehidratación de un ternero en un rodeo de cría nos pone un desafío mucho más grande de lo que sucede cuando tenemos presentación, ¿no?, de diarrea en un sistema de crianza artificial de un tambo, donde tenemos la posibilidad de tener al ternero. Acá va a depender de... Juan Cruz, ¿me escuchás? Se cortó la conexión, Juan Cruz, no sé si me podés escuchar. Juan Cruz. Bueno, mientras esperamos que se reincorpore Juan Cruz, les
les comento que la charla va a quedar grabada y se va a difundir a través de www.carvap.org. Ahí la podrán ver y podrán ver, digamos, todo lo que son también las preguntas que queden sin responder. Lo que también les recomendamos es seguir a la cuenta de Ateneos Carvap para enterarse de las futuras charlas que se puedan llegar a dar. Así que bueno, desde ya muy agradecidos todos los de la gente de Ateneos Carvap por esta presencia que hemos tenido de manera virtual, ¿no? En tiempos de pandemia. Como sabrán entender, a veces surgen algunos imprevistos, más que nada en lo que es la comunicación y la conectividad a lo largo y a lo ancho del país, así que esperaremos un rato que se pueda volver a conectar Juan Cruz, y si no, daremos por finalizada la misma. Brian, buenas tardes. Miguel Jiménez Apiola de Biogénesis Vagó. Se ve que mi compañero acá estoy. Ha perdido comunicación. ¿Cómo les va? Ahí está Juan Cruz nuevamente. Sí, Adelante, Juan. me quedé sin internet, parece chiste. Bueno, Brian, me quedaba una parte de esa pregunta referida a la utilización de antidiarreicos inyectables. No es la sugerencia el inyectable como primera medida. En algunos casos se va a hacer necesaria la utilización de un antidiarreico inyectable, pero no debería ser la primera alternativa. Muchas veces suele utilizarse el antidiarreico inyectable como la primera alternativa antes de llegar a la rehidratación o de la utilización de un antiinflamatorio, y básicamente un antidiarreico inyectable, dependiendo la composición, lo que termina haciendo es frenar el peristaltismo normal del intestino, con lo cual termina dejando toda esa leche parcialmente digerida y el foco infeccioso en la luz intestinal, favoreciendo todavía más el proceso de diarrea. Entonces, deberíamos tener la capacidad de discernir entre un ternero que va a evolucionar favorablemente, ¿no?, para dejarlo que evacúe, y si vemos que ese ternero se está complicando y continúa 2 o 3 días con diarrea, y sí recurrir al antidiarreico inyectable. Los antidiarreicos orales actúan a nivel de la luz intestinal, básicamente como un secuestrante de toxinas y un protector de mucosa, no tiene mucho más secreto que eso. A veces una dosis de oral termina siendo mucho más efectivo. Perfecto, Juan Cruz. Matías Lanz pregunta, ¿hay algún estudio de variación en la merma en un rodeo que se aplica masivamente la Rotatec versus un rodeo testigo? Hay algún trabajo realizado. Lo que pasa es que medir campos distintos no sería un ensayo serio, te diría. Está demostrado con estudios, obviamente que tiene trabajos a campo, y los usuarios que han adoptado la aplicación de la vacuna año a año van mejorando sus índices de casos de diarrea, pero un ensayo controlado como los que mostramos a campo es difícil de realizar, no estaría siendo justo, incluso en un mismo rodeo, vacunando una parte del rodeo y otra no. Siempre vas a estar exponiendo a una mayor carga a ese rodeo. Si hay una vacuna de repente en la cual uno puede tener certezas de si levanta inmunidad, de si la inmunidad es transferida a través del calostro, y si la inmunidad específica conferida a través de la vacuna llegó al ternero, es justamente con esta vacuna, y ese trabajo, esos estudios del ternero calostrado, descalostrado, realizados por INTA Castelar en su momento, así lo indicaron. Muy bien, Nicolás del Castelo pregunta,
¿Por qué con una vaca adulta inmunizada todos los años no alcanza una sola dosis 30 días preparto? Brian, ¿se cortó? Se te conecta y desconecta el micrófono, no te escucho. ¿Ahí me escuchás bien? No. Porque a mí Es el como micrófono que se me te aparece. está bloqueando el micrófono. Ah. ¿Ahí me escuchás bien? Me deben estar boicoteando, capaz. No Ahí, me quieren a ver. escuchar más. ¿Ahí me escuchás bien? A vos se te escucha bien, Juan Cruz, ¿eh? No, debe ser a mí que no me quieren. Sí, pero no escucho la pregunta de Brian. ¿Ahí me escuchás? Repetila, Brian, yo te escucho. Ahora sí, a ver. ¿Por qué con una vaca adulta inmunizada todos los años no alcanza una sola dosis 30 días preparto? Bueno, más o menos te interpreto la pregunta, Brian. Por lo general, la recomendación de algunas enfermedades es que se vaquillona y ya cuando llega a edad adulta, ese animal con una sola dosis alcanzaría. Si bien esto es cierto, todo va a depender, como dijimos, no hay una receta, estamos hablando de en aquellos establecimientos donde la enfermedad entra con mucha agresividad, está visto, por lo que mostré también en la presentación, que una doble vacunación logra un pico de inmunidad a los 60 días post segunda dosis. En ese caso, estaría obviamente indicado, si nosotros venimos con baja incidencia, quizás en una vaca adulta podemos dar solo una dosis, en ese caso sería 30 días antes del parto, pero los mejores resultados los vas a estar logrando haciendo 2 vacunaciones aún en vaca adulta. Perfecto, Juan Cruz, ¿me escuchás bien ahora? Ahora te escucho bien, sí. Bueno. Chacay Manta, sí, Chacay Manta, tema de los hermanos Ávalo. ¿Cuál es el mejor momento para hacer baños contra piojo? Interpreto que dice. Bueno, obviamente que cuando tenemos el diagnóstico, las piojeras van a arrancar en esta época. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico realizado, la mejor sugerencia que podemos hacer es que se realice el tratamiento de la mayor cantidad o de todos los animales del rodeo en un corto periodo de tiempo. Esto va a depender obviamente del tamaño del rodeo y de las posibilidades de hacer el trabajo, pero tenemos que evitar los contagios. O sea, si no podemos hacer en un solo día todos los animales del rodeo, y cuando digo todos son todos, tenemos que tratar o evitar que haya contacto entre esos animales y teniendo la precaución que luego de pasar los primeros animales por la manga, hacer una limpieza o aspersión, ¿no?, de las instalaciones, porque muchas veces nos quedan piojos en los postes, en los alambrados, en la manga, y estaríamos haciendo un trabajo en el cual nosotros mismos llevamos el contagio. Dependiendo de lo que del producto que elijamos para hacer el tratamiento, vamos a tener que tener esa precaución de saber si es un producto que tiene buen poder residual para abarcar todo el ciclo del piojo, y si no, a partir del día 11, repetir el tratamiento. O sea, si estamos hablando de un baño por aspersión, como muchas veces se suele hacer, lo ideal sería hacer un tratamiento a partir del día 11, de repetir ese tratamiento a la totalidad de los animales y con eso lograr un control de piojos. Juan Cruz, tenemos en lista de espera alrededor de 15, 20 preguntas más. Si te parece, hacemos un salpicado de algunas más para que no se haga muy, muy larga, y después dejamos el contacto tuyo o de biogénesis para que cualquiera pueda evacuar la duda mediante ese espacio, si te parece. Dale, cómo no.
A ver alguna. Bueno, mucha gente felicitando por la disertación, así que les agradecemos. Rodolfo Tofaletti, ¿en qué caso recomendás vacuna reproductiva al tacto? Bueno, la indicación de vacuna reproductiva al tacto, que no fue parte de esta presentación, básicamente la indicamos para lo que es prevención de abortos en el último tercio de la gestación, una de las enfermedades que suele afectar en esa etapa y que además es una importante zoonosis es leptospirosis. Entonces, en función de los diagnósticos y antecedentes que tengamos, lo ideal sería hacer lo que le llamamos el refuerzo. Ideal vacuna reproductiva aplicada preservicio y luego al tacto cuando confirmamos preñez. De esa manera estamos previniendo lo que es aborto, básicamente por leptospira en el último parte de la gestación, ¿no? Perfecto. Lucila Canoni, como plan sanitario previo al parto, además de vacunar contra rota y Escherichia coli, ¿qué otra vacuna considera que sería importante implementar en la madre, teniendo en cuenta otras causas de muerte neonatal? Bueno, deberíamos tener diagnóstico, ¿no?, de algunas otras problemáticas o enfermedades que nos puedan estar generando muerte de terneros. Quizás en cría es menos común tener alguna muerte por perfringes, básicamente. En tambo suele darse un poquito más alguna muerte por Clostridium perfringens, si bien son raros, o causas de salmonelosis también. O sea, lo importante, como mencionamos en lo que es la implementación de un programa sanitario, es tener diagnósticos, ¿no? Conocer cuáles son las problemáticas más recurrentes y en función de eso implementar el calendario sanitario. Después, obviamente, que depende de la posibilidad de hacer encierres que nosotros tengamos, y obviamente que hay algunas otras enfermedades que se pueden prevenir con vacunación y otras que por ahí no se pueden prevenir mediante lo que es la vacunación. Todo va a depender, ¿no?, también de en los momentos del año. Yo hablé básicamente de un plan sanitario pensando en lo que más tenemos acá en Pampa Húmeda, que son pariciones durante el invierno y servicios durante la primavera. Esto, si está corrido hacia algún lado, puede necesitar de la aplicación de alguna otra vacuna que coincida con la presentación común de alguna enfermedad. Perfecto. Ana Waller, ¿qué pasa con la prevención de la neumonía? ¿Conviene vacunar la vaca antes del parto? Bueno, es bien interesante la pregunta. La realidad es que no es de lo más común encontrarse con muertes o con animales afectados de neumonía en terneros al pie de la madre. Se dan casos, obviamente, y cuando tengamos chequeado o diagnosticado que tenemos estos casos, se puede sumar una vacuna respiratoria en alguna de esas aplicaciones. Esto es una práctica bastante más común en tambo, de aplicar vacuna respiratoria en el momento del secado y en el momento de ingreso a preparto, básicamente porque esos terneros van después o sufren un estrés muy temprano, que es el proceso de crianza artificial en la guachera o los pasajes hacia las recrías, y ahí podemos tener tempranamente presentación de algún cuadro de neumonía, con lo cual se hace necesaria esa aplicación de una vacuna respiratoria preparto. Si no tenemos antecedentes, lo ideal es que se comience con la aplicación de vacuna respiratoria directamente a los terneros a partir de los 3-4 meses de edad. Bueno, Javier Salgado nos pregunta, ¿cómo calculamos la cantidad de litros de sales rehidratantes? ¿Según peso de ternero y con qué frecuencia?
Bueno, en líneas generales hablábamos de acuerdo al grado de deshidratación, pero una deshidratación leve puede necesitar de una reposición de 2 litros diarios, y una rehidratación en un cuadro un poquito más moderado a severo puede necesitar de hasta 4 litros diarios. No me metí mucho en ese tema, pero va a depender de la formulación de las sales rehidratantes que estemos utilizando, si usamos sales en sobrecitos, si usamos algún producto que viene líquido, lo cual me han resultado muy prácticos como para administrar directamente. Va a depender básicamente de eso, ¿no? Hay un cálculo que se realiza para establecer el grado de deshidratación, lo traté de simplificar, pero lo ideal es tratar de encontrar terneritos que necesiten de este tratamiento en una etapa temprana para que esa reposición del líquido sea de poco volumen y que podamos utilizar la vía oral como una alternativa válida para la reposición de líquido. Bueno, Marcos Machicote nos pregunta, ¿cómo afecta un antidiarreico a la hora de pensar que el posible agente etiológico está presente en la materia fecal y debe ser eliminado? Gracias. No, creo que un poco lo mencionamos hoy cuando hablábamos de los antidiarreicos. Dependiendo de la composición del antidiarreico, si nosotros frenamos lo que es el movimiento de intestino, vamos a estar dejando la carga viral y bacteriana en el intestino, y eso puede agravar aún más el cuadro. En el caso de utilizar un antidiarreico oral, vamos a lograr barrer un poquito con los agentes etiológicos, y el antidiarreico oral nos va a ejercer las veces de secuestrante de esas toxinas, que son las que en definitiva terminan matando al animal. Por ahí hoy no lo mencionamos, pero los virus actúan como un agente primario, rompiendo las vellosidades intestinales y generando este proceso de malabsorción, y las bacterias sí son las que, cuando encuentran ese camino allanado, ganan el torrente circulatorio, pudiendo generar una septicemia, con la consecuente muerte del animal, o la liberación de toxinas que lo van enfermando más gravemente. Entonces, lograr eliminar el agente etiológico y las toxinas es ¿Me escuchás bien, Juan Cruz? Sí, Brian, ahora te escucho. Ah, perfecto. Bueno, como te iba diciendo, quedan varias preguntas en el tintero y la verdad que lamentamos, pero no le vamos a poder dar respuestas a todos por una cuestión de tiempo. Así que no sé, Miguel Jiménez Apiola, si querés entrar a la conversación y dejar algún contacto, o si no, compartimos luego mediante las redes la última pantalla de la presentación de Juan Cruz, como para que evacúen las dudas que quedan ahí. Buenas tardes, Brian, y a todos los que han ido quedando en la reunión. Bueno, agradecer nuevamente a todos, especialmente a Carvap y el Ateneo por la organización de esto. La próxima tenemos que modificar la plataforma, evidentemente, porque hubo muy buena convocatoria. Así que bueno, muy agradecidos por esta organización. En referencia a tu pregunta, me parece que lo mejor sería, como vienen comentando en el chat, de que todas las preguntas, presentación, la podamos canalizar en la dirección que pusiste en el link y concentrarlo ahí, salvo que quieras manejarlo de otra manera, que nos hagan directamente la consulta a nosotros, no tenemos tampoco ningún problema, Brian. Sí, la dirección que había dejado ahí es una página institucional, y teniendo en cuenta quizá la cantidad de preguntas, posiblemente sea mejor o dejar el mail, si quieren, del Ateneo nuestro, como para luego poder pasárselas a ustedes, como ustedes gusten. Perfecto. Juan Cruz, ¿te parece bien? Te comparto ahí. Sí, comparto por unos segundos más, si les parece, la dirección de mail y teléfono, para que puedan tomar nota. No sé si ahí lo ven.
¿La podrás poner en el chat, Juan Cruz, la dirección de mail? Bueno, ahí está, copio perfecto. acá. Y vamos acá. Saludos desde Panamá. Lo que son las redes sociales. Ahí ahora. creo que quedó el correo. Ahí quedó el correo y en el chat y mi teléfono, no hay ningún problema. Veo que está el doctor Correa Luna. Un saludo, Martín. Ahí se mencionan algunos de los trabajos de ustedes. Bueno, Brian, muchísimas gracias. La verdad que me sentí bastante cómodo, de repente hablando muy acelerado, ojalá que se haya entendido y hayamos podido aclarar las dudas que hayan quedado. Si no, quedamos a disposición. Muy sorprendido con la convocatoria, pude ir viendo ahí la cantidad de gente que se conectó y me han mandado mensajes WhatsApp diciendo que no se podía entrar porque ya estaba colmada la capacidad, así que sumamente contentos y nada, esperamos que la hayan podido disfrutar y arrimarles 4 o 5 conceptos básicos sobre lo que consideramos es un plan sanitario en esta época del año, con el claro objetivo de tratar de preservar la mayor cantidad de terneros posible para que lleguen a destino. Ese era el gran objetivo y esperamos haber contribuido a eso. Perfecto, sí, estoy seguro que así fue. Bueno, agradezco nuevamente la predisposición de Biogénesis Bagó, en tu figura, en Juan Cruz, en Miguel Jiménez Apiola también, y doy por finalizada la charla. Recuerden seguirnos por favor en las redes sociales, donde seguramente estaremos poniendo los flyers y las demás fechas de futuras charlas que realizaremos. Así que bueno, les deseo a todos que tengan muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado del otro lado de la pantalla o del teléfono. Saludos. Muchas gracias, Brian. Buenas Muchas noches gracias, a todos. saludos.